Buenos días. Comenzamos una vez más el repaso del bloque 2. En concreto nos vamos a centrar en la parte de Al-Ándalus, que nosotros, bueno, pues lo agrupamos en lo que denominamos unidad 4, pero entra dentro del bloque 2 de selectividad. Voy a centrarme en las preguntas que hayan caído otros años y vamos a intentar resolverlas. Bueno, pues empezamos. El bloque 2 y el bloque 1 bueno, pues están relacionados e interconectados por una pregunta, una sola pregunta, que es la que nos puede salir sobre los visigodos, ¿vale? Esta sería, nos han comentado, la única pregunta de este periodo que podría caernos. El reino visigodo también es un reino medieval, ¿vale? Entraría dentro de la Edad Media, pero bueno, este bloque 2 no empieza en el reino visigodo, sino que empieza con Al-Ándalus. Así que ante la pregunta ¿qué monarquía precedió la invasión musulmana? Es la monarquía visigoda, ¿vale? Siempre os digo que intentéis contestar con la propia pregunta. Entonces, bueno, si ponéis, ya también nos dicen en la EBAU que hay que contestar con una o dos palabras este tipo de cuestiones, pero perfectamente podemos poner que la monarquía que precedió a los musulmanes es la monarquía visigoda o la monarquía visigoda simplemente. Venga, pues esta pregunta es muy sencilla y luego viene relacionada normalmente con otra que hace referencia a las causas de la invasión musulmana. Pero esta, bueno, pues aparece como pregunta semicorta con otras cortas de otro tipo. Entonces, bueno, esta pregunta es importante. Nosotros la vimos en clase, tenéis en la teoría, también en el PowerPoint tenéis algunas cosas y luego hemos estado haciendo algunos ejercicios de ampliación, pero bueno, ahora os comento lo que tendríais que citar. En primer lugar, la invasión está relacionada con la propia expansión del Imperio Islámico. Este es un paso más, pasar el estrecho hacia Europa, fue un paso más dentro de esa expansión que llevaba el Imperio musulmán. Después hay que tener muy en cuenta que la monarquía visigoda era una monarquía muy peculiar, no era hereditaria como la actual, sino que era por elección, ¿no? Y esto lo que provocaba es una gran inestabilidad y conflictos internos. Entonces, esta segunda cuestión la unimos con la tercera. ¿Por qué? Porque una causa fundamental, sobre todo de que fuera muy rápida, que es una de las preguntas que nos hacen, ¿por qué fue tan rápida la expansión y la invasión? Bueno, pues porque hay una serie de conflictos internos, por un lado, del actual rey Don Rodrigo y los hijos del rey anterior, Witiza. Ese conflicto hace que la monarquía sea más débil, tenga menos apoyo, tenga fricciones internas que ayuden a los musulmanes a invadir con mucha menos oposición. Además recibe apoyo por un lado de don Julián, ¿vale? Ahora os explico, y de algunos colectivos peninsulares como los judíos, que estaban descontentos con el trato que los visigodos, a partir de que se convirtieran al catolicismo, pues habían impuesto a otras religiones en la península ibérica. En el punto 4, recordad que esto lo estuvimos viendo en una actividad de ampliación, ¿vale? Sí que lo tenéis que citar, pero no contéis toda la leyenda, porque se trata de eso. Hay en la Edad Media hay cosas que desconocemos y hay otras que nos han contado porque sí que tienen crónicas y realizan, ¿no? Y desarrollan actividades que podríamos llamar históricas, pero ¿cuál es el problema? Que lo hacen sin la objetividad que en el siglo XXI pues necesitamos, ¿no? Para poder explicar estas cosas. Entonces no sabemos muy bien cuál fue el conflicto. Lo que sí conocemos y creemos que pudiera ser así, que don Julián, seguramente representante del imperio visigodo, ¿vale? En esta zona influyente en la península ibérica, pues estaba enfrentado a don Rodrigo. Y entonces este don Julián, este conde, apoya, ayuda y beneficia la expansión musulmana. Como he dicho, los judíos también apoyarán en cierta medida a los invasores. Y luego una cosa que sí que es importante, sobre todo por dónde se sitúan, dónde se mantienen más tiempo, que son las causas económicas. La península ibérica, lo que es el sur, es bastante rico en dos sectores que en ese momento eran los cruciales, especialmente el primario, con una agricultura que van a poder además
hacer mejor, ¿no? Crecer y imponer una serie de mejoras. Y entonces esa agricultura del entorno del Valle del Guadalquivir, también las minas y toda esta riqueza que se encuentran en la península les hace atractivo el lugar y se quedan, sobre todo en esta zona sur, ¿vale? Venga, esas serían las causas. Después, esto no entra, no es una pregunta de selectividad, pero sí quiero que la tengáis presente por si acaso, ¿no? La expansión de lo que es los musulmanes en la península ibérica, esa expansión por la zona peninsular, por si acaso, porque pueden preguntarnos las causas, ya sabéis que alguna pregunta sería nueva, podrían explicarnos la expansión. Entonces la expansión tiene las siguientes etapas, volvemos a usar el mismo mapa. Una primera etapa que si no citáis, bueno, pues no pasaría nada, que es un primer intento de llegar a la península ibérica en el 710 por parte de Tarif. Desembarca en Tarifa, de ahí el nombre, y bueno, pues es una primera aproximación. La invasión realmente llegará en el año 710 con Tarik, que desembarcará en Gibraltar. Tarik es el lugarteniente de, bueno, pues de Muza, que era el gobernador de Ifriqiya, la península, o sea, perdón, la provincia norteafricana del Imperio Islámico. Entonces, bueno, esa invasión se hace promovida por Muza, es Tarik el que la inicia y si os dais cuenta, después de participar en la batalla de Guadalete, que tendríais que citar, ¿vale? En el examen, si os preguntan esto, pues luego se va dirigiendo hacia el norte para lograr bueno, controlar la península ibérica lo antes posible. ¿Qué pasa con Muza? Que Muza no termina de fijarse en su lugarteniente, decide venir aquí y controlar directamente lo que es la invasión y estar en el terreno. Desembarca en la misma zona y bueno, coge al principio otro camino, pero después ese avance pues irá prácticamente en paralelo hasta que en el 714 consiguen ya conquistar prácticamente toda la península. Si os dais cuenta, es muy poquito tiempo y antes hemos dicho en la pregunta anterior que todo esto se ve favorecido por esos conflictos internos, esos problemas, ¿no? Que se van produciendo y que ayudarán a los musulmanes a llegar a la península. Bueno, con esto tenemos este primer repaso.